Muy bien, con esto les he dado, digamos, el contexto de lo que yo quiero compartir con ustedes en estos momentos. En estos momentos estamos en el país en una encrucijada, diría yo, en materia de biocombustibles, y lo conversaba recientemente con la Junta Directiva de la Federación de Biocombustibles, porque el país está en condiciones de aumentar los volúmenes, está en condiciones de aumentar el volumen de producción de los biocombustibles. Pero yo podría decir que tiene puesto el freno de mano. El freno de mano que tiene actualmente el desarrollo de los biocombustibles es que, como observan ustedes allí, estamos hablando de dos tipos de biocombustibles. En el caso del biodiesel, el nivel de la mezcla está en el 9.2%. Y en el caso del etanol está en el 8%. Aquí ya hemos hecho experimentos en el país y está probado que nosotros podemos elevar el porcentaje de la mezcla, en el caso del biodiesel, hasta en un 50%. Esas pruebas se hicieron en Bogotá nada menos que con los articulados del Transmilenio. 12 articulados y cada uno de ellos hizo un recorrido de 120.000 kilómetros. Y ninguno de los articulados presentó inconvenientes, funcionaron a la perfección, con mezclas desde el 5% hasta el 50% en Bogotá, que la altura de Bogotá, lógicamente, es un verdadero reto por los inconvenientes que puede presentar por la solidificación del aceite en los motores, y no hubo inconvenientes. Y en el caso del etanol, tenemos en este momento un porcentaje de mezcla del 8%. En Brasil, por ejemplo, es obligatoria la mezcla del 24%. En Estados Unidos es obligatoria, y en cualquier estación de servicio que ustedes arrimen, ahí está, que tienen en promedio el 10% en los Estados Unidos de mezclas. Aquí, a pesar de los ruegos al gobierno de subir la mezcla siquiera al 10%, no ha habido forma de lograrlo, y eso tiene, repito, frenado el desarrollo y el crecimiento en el país de la industria de los biocombustibles. Pero también hay otro aspecto que, cuando pasamos por el ministerio, avanzamos, pero no me alcanzó el tiempo para haberlo podido materializar, pero avanzamos en el propósito de que las grandes mineras del país, ellas cumplan con la ley. Drummond, el Cerrejón, ellos importan el diésel que utiliza su maquinaria y se han negado a tener la mezcla en su combustible, cuando la ley establece que esta ley rige para todo el territorio nacional. Si se da ese paso, habría un aumento muy sensible en la demanda por biodiesel en el país, pero ha faltado decisión. Ahí observan ustedes las plantas que tenemos de distribución de mezclas. En el caso del etanol, aquí están las mezclas de biodiesel que están esparcidas por todo el país.
El otro aspecto que tiene, que es un factor de incertidumbre para la industria de los biocombustibles, es lo que tiene que ver con el precio. Actualmente, los dos criterios fundamentales que se tienen en cuenta para la fijación del precio es el costo de oportunidad de la materia prima y los costos de transformación. ¿Qué es eso de costo de oportunidad? Como dicen los ingleses, uno no puede tener en la mano un ponqué y al mismo tiempo comérselo. Si uno se come el ponqué, ya no lo tiene en la mano. Ese es el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ustedes estar sentados ahora aquí, ahora en este momento aquí en la asamblea? Que no están en sus casas. Porque ustedes no tienen, el único que tiene el don de la ubicuidad es el Todopoderoso. Entonces, el costo de oportunidad de estar ustedes sentados aquí en la asamblea es no poder estar en sus casas. De la misma manera, el costo de oportunidad en el caso de la materia prima, ya les explicaba en el caso del etanol, un ingenio que les compra la caña tiene la posibilidad o de producir azúcar o de producir etanol. Pero la materia prima que dedica a producir azúcar no la puede dedicar a producir al mismo tiempo etanol, y si la dedica a producir etanol deja de producir azúcar. Entonces, si usted no toma como referencia el precio internacional que tiene el azúcar para fijar el precio interno del etanol, si no es negocio, si es mejor negocio para mí exportar el azúcar, pues yo exporto el azúcar y no produzco etanol. Entonces me tienen que dar una remuneración por el galón de etanol que yo produzco, de tal manera que me compense lo que yo voy a dejar de recibir por vender azúcar en el exterior. Y lógicamente los costos de transformación, los precios tienen necesariamente que consultar cuáles son los costos en que se incurre en la producción. Este es el ciclo que se sigue en la producción del etanol. Ya en el precio específico del etanol, como ya dijimos, el costo de oportunidad, los gastos de puerto y fletes internos, factor estequiométrico, el crédito por vinaza. Y hablando de vinaza, yo alguna vez decía que algún beneficio tiene que tener el llegar uno tarde. Y yo les decía que nosotros llegamos tarde a la industria de los biocombustibles. ¿Cuál es ese beneficio que hemos tenido en Colombia por haber llegado tarde a los biocombustibles? Que llegamos con la tecnología de última generación, con la tecnología de punta. A diferencia de Brasil, que siendo el segundo productor en importancia después de Estados Unidos y teniendo más de 40 años de desarrollo de su industria, tienen una industria obsoleta, una tecnología atrasada, en donde el mayor inconveniente que tiene es la producción de vinazas, que es el residuo que queda después de procesar la caña. Aquí en el país cerraron prácticamente todas las fábricas de alcoholes, que tenían las fábricas de licores. ¿Y por qué las cerraron? Porque se contaminaban todos los afluentes cercanos a las fábricas con las vinazas. Por eso las cerraron. Hoy en día, con esta nueva tecnología que empezaron por utilizarla aquí en el Valle, gracias a esa nueva tecnología, las vinazas dejaron de ser un problema para convertirse en otro negocio. Yo recuerdo cuando fui invitado a conocer la primera planta de etanol que entró a funcionar, que fue en el Cauca, nos encontramos con que la planta para producir etanol era tan grande como otra planta que estaba al lado para reprocesar las vinazas y producir a partir de las vinazas abonos orgánicos. Entonces, las vinazas se convirtieron, repito, en un nuevo negocio para este sector. Estos son, a nivel de los distintos países de América Latina,
cómo se forman los precios. Esta presentación les va a quedar aquí para no hacerme latoso. Aquí observan ustedes en el caso concreto del etanol que además de los factores que ya mencioné para la determinación del precio, se estableció un techo al precio del etanol. ¿Cuál es ese techo? El precio de la gasolina. O sea, en ningún momento el precio del etanol debe rebasar el precio de la gasolina con la que se mezcla el etanol. Este es el ciclo en el caso del biodiesel, y estos son los criterios para la fijación del precio en el caso del biodiesel. Y estamos hablando entonces de unas fórmulas. Hablando de fórmulas, yo sé que en el sector, tanto en los ingenios, a nivel de azocaña como a nivel de procaña, hay una preocupación, y más que preocupación, una incertidumbre sobre lo que va a pasar con la fórmula. Porque, primero, porque ocasionalmente el gobierno le ha venido metiendo la mano a la fórmula en el afán, sobre todo cuando los precios del petróleo estaban altos, en el afán de que el precio de la mezcla en la estación de servicio al consumidor final no se elevara. Entonces, una manera de impedir que se elevara más el precio era congelar el aumento que, de acuerdo con la fórmula, debía hacerse al etanol o al biodiesel. Esto, desde luego, genera una incertidumbre a los inversionistas, a los productores, porque lógicamente cada quien monta su negocio sobre la base de unas reglas, y si a usted le cambian las reglas y eso causa deterioro en sus ingresos, eso va finalmente al PIG de las empresas. Pero curiosamente, solo mencionan aquellos casos en donde el mayor precio del etanol puede presionar al alza el precio de la mezcla, pero cuando es al revés, y muchas veces a mí me tocó registrarlo siendo ministro, que había oportunidades en que, si nos ateníamos al precio de referencia de la gasolina en el Golfo, que es uno de los referentes que se tiene para la fijación del precio al consumidor final, había que subir el precio, nos encontrábamos con que en ese momento había bajado, por la fórmula, había bajado el precio del etanol y compensaba la caída del precio del etanol con el alza en el precio de la gasolina, y el consumidor final no tenía aumento, o incluso a veces tuvo rebajas en el precio por cuenta del etanol. Entonces aquí es como la ley del embudo: lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Esto ha llevado entonces, esta situación ha llevado a la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que antes solamente se ocupaba de energía y gas, como ya lo acaban ustedes de escuchar, pero desde el año 2013 la CREG entró también a ocuparse de los combustibles líquidos. Y al ocuparse de los combustibles líquidos, entonces ahora la CREG tiene también la competencia para establecer la fórmula para el precio de los combustibles. Así como hay una fórmula para la fijación del precio de la energía eléctrica y hay una fórmula para establecer el precio del gas natural, ahora van a establecer también una fórmula para establecer el precio de los combustibles y desde luego del etanol. El gobierno, la CREG, contrató un estudio que todavía está en una etapa de estudio por parte ya de la propia CREG. Está también un proceso de evaluación. Por su parte, el DNP contrató otro estudio con econometría
Ese estudio creo que lo entregan, si no es, bueno, ya es la próxima semana que entregan este estudio. Y esperamos y aspiramos que los gremios como Procaña, como Asocaña, como la Federación Nacional de Combustible estén ahí, porque ahí está en juego la suerte, digamos, de esta industria, porque dependiendo realmente de esa fórmula, este negocio, esta industria, seguirá siendo viable o no seguirá siendo viable. Ya les mencionaba que los impactos que se esperaban en el desarrollo de los biocombustibles, particularmente en Colombia, aquí los tienen ustedes. Yo les decía que en primera instancia contribuía a reducir el consumo de combustibles derivados del petróleo, 19.000 barriles día. Les decía también que contribuía al desarrollo del campo. Aquí están 110.000 empleos directos e indirectos permanentes, principalmente en el campo, porque más del 70% de la cadena de valor está representada por el componente agrícola. Está también que está reduciendo 2.3 millones de toneladas de emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Eso equivale aproximadamente a 6 puntos porcentuales. O sea, yo decía en algún artículo que publiqué que la contribución que hoy están haciendo los biocombustibles a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 6 puntos de los 20 a que se comprometió el gobierno nacional con la comunidad internacional, son la cuota inicial de Colombia en el cumplimiento de esa meta. Y quiero resaltar aquí algo muy importante, y es que y es de cómo porque esa es otra cosa. No todos los biocombustibles son tan virtuosos como los biocombustibles que se producen en Colombia. Los estudios científicos que se han realizado han podido determinar que en tratándose de producción de etanol, la materia prima reina en la producción de etanol se llama caña de azúcar. Y que en producción de aceite para el biodiesel es la palma. Cuando se compara con otras, por ejemplo en el caso del etanol, comparándola con el maíz, en Estados Unidos prácticamente el 85% del etanol que se produce en los Estados Unidos no es con caña de azúcar, sino con maíz. Pero está comprobado que es mucho más eficiente como la producción de etanol a partir de la caña de azúcar que del maíz. Y está también probado que hay un mayor beneficio desde el punto de vista ambiental. La mezcla con etanol producido a partir de la caña de azúcar que mezclándolo con etanol producido a partir del maíz. Y en el caso de Colombia, se contrató un estudio hace tal vez 5 años y pudo determinar que el etanol producido con caña de azúcar en Colombia reduce aproximadamente en un 74% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, en la medida en que el porcentaje de la mezcla sea mayor, como ya les dije hace un rato, que lo que hace es oxigenar el combustible, a mayor porcentaje de mezcla, si pasamos del 8 al 10% que se le está pidiendo al gobierno, lógicamente que el beneficio
ya no va a ser de 6 puntos porcentuales de los 20 a los que nos hemos comprometido de reducción de emisiones, sino que va a ser mayor. Por eso, muchos de los críticos de los biocombustibles, cuando dicen no es cierto aquello de los beneficios de los biocombustibles, de que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando usted sigue leyendo, encuentra que se están refiriendo al etanol producido a partir del maíz. Pero no hay punto de comparación, repito, entre el etanol producido con maíz que con el etanol producido a partir de la caña de azúcar.